Evangelio de hoy, domingo 25 de febrero de 2018. Primera lectura. Lectura del libro del Génesis. En aquellos días Dios puso a prueba a Abraham, llamándole. Abraham. Él respondió, aquí me tienes. Dios le dijo, toma a tu hijo único, al que quieres, a Isaac, y vete al país de Moira y ofrécemelo allí en sacrificio, en uno de los montes que yo te indicaré. Cuando llegaron al sitio que le había dicho Dios, Abraham levantó allí el altar y apiló la leña. Luego ató a su hijo Isaac y lo puso sobre el altar encima de la leña. Entonces Abraham tomó el cuchillo para degollar a su hijo, pero el ángel del Señor le gritó desde el cielo, Abraham, Abraham. Él contestó, aquí me tienes. El ángel le ordenó, no alargues la mano contra tu hijo ni le hagas nada. Ahora sé que temes a Dios, porque no te has reservado a tu hijo, tu único hijo. Abraham levantó los ojos y vio un carnero enredado por los cuernos en la maleza. Se acercó, tomó el carnero y lo ofreció en sacrificio en lugar de su hijo. El ángel del Señor volvió a gritar a Abraham desde el cielo, juro por mí mismo, oráculo del Señor, por haber hecho esto, por no haberte reservado tu hijo único, te bendeciré. Multiplicaré a tus descendientes como las estrellas del cielo y como la arena de la playa. Tus descendientes conquistarán las puertas de las ciudades enemigas. Todos los pueblos del mundo se bendecirán con tu descendencia, porque me has obedecido. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo responsorial. Caminaré en presencia del Señor en el país de la vida. Tenía fe, aun cuando dije, qué desgraciado soy. Mucho le cuesta al Señor la muerte de sus fieles. Caminaré en presencia del Señor en el país de la vida. Señor, yo soy tu siervo, siervo tuyo, hijo de tu esclava. Rompiste mis cadenas. Te ofreceré un sacrificio de alabanza, invocando tu nombre, Señor. Caminaré en presencia del Señor en el país de la vida. Cumpliré al Señor mis votos en presencia de todo el pueblo, en el atrio de la casa del Señor, en medio de ti, Jerusalén. Caminaré en presencia del Señor en el país de la vida. Segunda lectura. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Si Dios está con nosotros, ¿quién estará contra nosotros? El que no perdonó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará todo con Él? ¿Quién acusará a los elegidos de Dios? Dios, el que justifica. ¿Quién condenará? ¿Será acaso Cristo que murió? Más aún, resucitó y está a la derecha de Dios y que intercede por nosotros. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, Jesús se llevó a Pedro, a Santiago y a Juan. Subió con ellos solos a una montaña alta y se transfiguró delante de ellos. Sus vestidos se volvieron de un blanco deslumbrador, como no puede dejarlos ningún batanero del mundo.
se les aparecieron Elías y Moisés, conversando con Jesús. Entonces Pedro tomó la palabra y le dijo a Jesús: Maestro, qué bien se está aquí. Vamos a hacer 3 tiendas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Estaban asustados y no sabía lo que decía. Se formó una nube que los cubrió y salió una voz de la nube: Este es mi Hijo amado, escuchadlo. De pronto, al mirar alrededor, no vieron a nadie más que a Jesús solo con ellos. Cuando bajaban de la montaña, Jesús les mandó: No contéis a nadie lo que habéis visto, hasta que el Hijo del Hombre resucite de entre los muertos. Esto se les quedó grabado y discutían qué querría decir aquello de resucitar de entre los muertos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Qué a gusto estamos contigo en oración, Señor y Padre nuestro. Pero qué fácil es que convirtamos nuestra oración en un necio monólogo y en palabrería centrada en nosotros mismos. Por eso te pedimos humildemente la luz y la fuerza de tu Espíritu Santo, que pueden transfigurar esta meditación en un auténtico momento de contemplación. Señor, danos la gracia de tener una fuerte experiencia de tu presencia el día de hoy en esta oración. Querida y amada comunidad de oraciones en video, hoy parece ser el día de la revelación del Señor. Nos ha asegurado que algunos de los presentes no morirán sin ver la gloria de Dios. Pues bien, ya nos lo ha mostrado el Evangelio y se transfiguró delante de sus discípulos. Durante su vida terrena no solo hubo una sola transfiguración, sino que hubo más revelaciones o manifestaciones de su divinidad. El nacimiento anunciado a los pastores, la voz que clama al salir él de las aguas después de su bautismo, la entrada en Jerusalén, su muerte en la cruz, su resurrección, la ascensión a los cielos, la Eucaristía. Pero, ¿cuáles son las transfiguraciones de Cristo en estos días? ¿Has tenido alguna vez en tus manos un diamante o una perla preciosa? Brilla por todas las partes por donde la mires. Pues así es el Evangelio de hoy. Podríamos mirarlo desde muchísimos ángulos y descubriríamos una belleza y un brillo muy singular en cualquier dirección en que lo veamos. Pero hoy tenemos que contentarnos con una sola mirada. Ya meditábamos pasadamente en la realidad del desierto como imagen y camino de la vida creyente. Hoy, el Evangelio nos ofrece un escenario distinto, pero que es como otro símbolo paradigmático de nuestro itinerario cuaresmal: la montaña. En el lenguaje bíblico y espiritual, la montaña, al igual que el desierto, es un lugar privilegiado para la oración y para el encuentro personal con Dios. El Sinaí, el Horeb, el Tabor, son los nombres de las montañas más sagradas que nos recuerdan la Biblia. En ellas tuvieron lugar acontecimientos decisivos del diálogo de Dios con los hombres. Eventos de alianza, de salvación, de revelación divina y de redención. En el Antiguo Testamento, el pueblo de Israel ofrecía sacrificios a Dios en la cima de una montaña. Abraham, en la tierra de Moriah, sube al monte para ofrecer a Dios un sacrificio, a su hijo Isaac. El Horeb es un lugar elegido por Dios para manifestarse a Moisés y luego también a Elías. En el monte Gerizim, los israelitas solían adorar y elevar oraciones al Señor. Los mismos paganos preferían los picachos y las cumbres de los montes para ofrecer allí el incienso a sus dioses.
Y en nuestras culturas americanas nos basta solo recordar ciudades sagradas como Machu Picchu o Tajín o las elevadas cumbres de las pirámides para comprobar su predilección por los lugares altos para sus sacrificios. Lo mismo sucede en la espiritualidad creyente oriental y occidental de todos los tiempos. Sobre las montañas se yerguen grandes monasterios, abadías, templos, ermitas, santuarios. Subiaco, Monte Cassino, el Monte Athos, el Monte Carmelo, el Cerro del Cubilete, el Cristo del Corcovado y una infinidad de lugares santos. Jesucristo nuestro Señor también solía ir al monte a orar, en donde pasaba noches enteras a solas con su Padre. Quiso escoger un monte para anunciar la carta magna de su Evangelio, las bienaventuranzas. En el Monte de los Olivos sufrió aquellas horas terribles de su agonía, y en la cima de un pequeño montículo derramó la última gota de su sangre para redimirnos, el Calvario. Y una vez resucitado, escogió también un monte en Galilea para despedirse de sus discípulos antes de ascender al cielo. La montaña, al igual que el desierto, es un lugar de silencio, de soledad, de apartamiento del mundo y de las cosas de la tierra. Exige un esfuerzo fatigoso de su vida hacia Dios. Y allá arriba se está más cerca del cielo. Quizá por eso también nuestro Señor quiso escoger también una montaña para realizar los eventos maravillosos de su transfiguración, el Tabor. Jesús sube con Pedro, Santiago y Juan a la cima de la montaña. Y allí, nos dice el Evangelio, se transfiguró delante de ellos. ¿Quién pudiera haber estado en ese momento con Cristo? ¿Qué fue lo que vieron, lo que experimentaron, lo que oyeron estos 3 discípulos predilectos en esos momentos dichosos? Fueron testigos presenciales de la gloria de Dios. Sí, vieron a Cristo en todo su resplandor, en la belleza de su divinidad. Por unos instantes Jesús dejó brillar toda su pureza, toda su hermosura de su condición de Hijo de Dios. Como hombre siempre mantuvo oculta su divinidad. Ahora es como si dejara explotar toda su gloria de Dios por unos segundos. No hay palabras para expresarlo. Era mucho más que un éxtasis o cualquier otra revelación. Era un arrebato momentáneo al cielo. Era el paraíso en la tierra. Por eso Pedro no se esconde y extasiado, «Maestro», exclama, «¡qué bien se está aquí!» Y quiere de pronto hacer 3 tiendas para quedarse para siempre en ese lugar bienaventurado. Y enseguida aparecieron Moisés y Elías conversando con Jesús. Los representantes máximos de la ley y los profetas se presentan al lado de Cristo, en quien toda su revelación divina llega a su culmen y a su perfección. Ellos son los más grandes del pueblo elegido. Vienen a rendir veneración a Cristo y a dar testimonio de Él como Mesías e Hijo de Dios. Pero, ¿sabemos de qué hablaban? Sí, de la muerte de Cristo, que tendría lugar en Jerusalén, en medio de su gloria. Habla Cristo de su muerte en la cruz. Esa sería su glorificación. Paradojas divinas. Y en medio de la visión se deja oír la voz del Padre. Este es mi Hijo amado. Escúchalo. Imposible comentar en un espacio tan cerrado de tiempo algo tan sublime. Pero al menos quedémonos con este mensaje. En esta Cuaresma, Jesús nos invita a subir con Él a la montaña para encontrarnos a solas con Él y para descubrirnos los secretos inefables del misterio y de la gloria de su divinidad. Pero se necesita hacer silencio en el alma para entrar en oración y escuchar la voz de Dios.
necesitamos también saber subir y dejar abajo las cosas de la tierra. Abandonemos el egoísmo, la vanidad, la sensualidad, nuestros propios vicios y pasiones. En una palabra, todo aquello que nos estorba para ir hacia Dios. Todo esto es parte imprescindible del camino cuaresmal. Solo dejando el peso insoportable del pecado podemos subir. Y una vez arriba en la montaña, contemplaremos el rostro bendito de Cristo y escucharemos la voz del Padre que nos invita a seguir a su Hijo. ¿Por cuál camino? Por el de la cruz. No hay gloria si no viene precedida antes por la pasión y la muerte. Solo así, muriendo al hombre y mujer viejos y pecadores que hay en nosotros, tendremos vida eterna. Por la cruz llegaremos a la resurrección. Esta Cuaresma, sube al monte sin nada que te estorbe y escucha. Este es mi Hijo amado. Escúchalo. Hoy haré un silencio en el alma para entrar en oración y escuchar la voz de Dios. Gracias, Señor Jesús, por darnos la oportunidad de poder subir contigo al monte de la oración, totalmente inmerecidos, pero grandemente deseando ese momento en que podamos llegar a contemplar tu divinidad y tu paternidad. No más palabras, no más reflexiones, peticiones u ofrecimientos, solo contemplarte, sentir, experimentar tu cercanía y tu amor. ¡Qué maravilla y felicidad! Padre Santo, te damos gracias, Padre, por habernos permitido llegar con vida el día de hoy y hasta este momento. Te damos gracias por el pan de cada día. Te pedimos, Padre, que con este Evangelio y el de todos los días nos permitas renacer como personas, como seres incorruptibles. Ayuda a todas las personas del mundo que en este momento elevan sus peticiones personales hacia ti. Oremos también para que nuestras súplicas lleguen a Él, para que su bendición cubra completamente nuestras vidas. Él nos ha prometido que si guardamos sus mandamientos, nos bendecirá y nos protegerá siempre. Amén. En este canal, Oraciones en Video, nos alegra llevarte el Evangelio cada día. Nos esforzamos para llevarte a ti audio y video de calidad, pues la palabra de Dios lo amerita. La enseñanza es el llamamiento más importante, pues Evangelio quiere decir buenas noticias. El Señor nos manda a enseñarnos los unos a los otros. Queremos seguir contando contigo. Te invitamos a suscribirte a nuestro canal y a compartir este video para que la palabra y las oraciones de Dios sigan llegando a muchos más hogares.